Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace ya tiempo que vengo pensando en hacer este vídeo que viene perfectamente a colación respecto de la última película que he visto en los cines, Napoleón, cuya review, cuya reseña, la crítica ya la tenéis aquí en el canal desde hace 2 días, seguramente muchos de vosotros ya la habréis visto. Y también respecto a las películas que hice de este miniciclo, el ciclo de la productora Hammer, que comenté hace muy poquito respecto de esas tres películas que no tenían nada que ver con lo que era el horror gótico, pero sí que tenían que ver perfectamente con el cine de serie B. Y es de todos estos temas de los que quiero hablaros en este vídeo que he utilizado, mejor dicho, que he titulado como Reflexiones de cine. Yo el otro día cuando salí de ver la película de Napoleón con mi mujer, íbamos por la calle, íbamos comentando lo que era la película, el film en sí mismo, y la verdad es que yo, después de haber visto esta superproducción tan recortada de 2 horas y media, y luego también de haber visto las otras también de origen británico, prácticamente pues me paré a pensar de lo que eran capaces de realizar aquellos directores en una muy pequeña productora y que prácticamente se podía decir que en un exterior, con un viaje a unos exteriores, a unos decorados prácticamente muy parcos, muy pequeñitos en ese sentido, y con 3 o 4 protagonistas, 3 actores y una actriz un tanto más voluptuosa, pero evidentemente con calidad cinematográfica, lo que eran capaces de hacer los directores de hoy en día con muy poco, teniendo como resultado algo realmente asombroso, en el que se puede decir que se podía transformar con el tiempo en una película de culto, y lo mecánico que es el cine de hoy en día. Vamos a ver, el objeto de este vídeo no es vilipendiar para nada, evidentemente, el cine actual, que yo creo que está en clara decadencia, como lo hemos expuesto en otros vídeos aquí en el canal. Pero sí, si realmente empezamos a comparar de lo que eran capaces los directores de antes, con muy poquito presupuesto, con muy pocos actores, con escasa puesta en escena en lo que se refiere a número de decorados, a lo que era el vestuario, y lo que son capaces hasta cierto punto muchos de los directores de hoy, pues realmente a mí me da a entender, me da a ver todo lo que ha perdido el cine, ya no solo en los últimos tiempos, sino ya desde hace ya bastantes décadas. El cine de serie B, que es uno de los aspectos que yo quiero hablaros aquí en el canal, prácticamente se puede decir que nació pues en Hollywood, en Estados Unidos, en los años 30, en los años 40, con aquellas producciones que se denominaron la Edad de Oro del Terror, las producciones de Todd Browning, de James Whale y otros tantos directores que tuvieron que ajustar muchísimo los presupuestos debido a la gran crisis de Wall Street, de la Gran Depresión, del crack del 29, y que con muy poco presupuesto consiguieron películas realmente ya no solo muy esclarecedoras de lo que era la situación económica y social en el momento en el que se filmaron, sino que también han sido películas que han perdurado y que se han transformado en auténticas películas de culto. Es decir, el cine de serie B se ha transformado prácticamente en una gran máquina de hacer películas que luego han tenido legiones y legiones de admiradores. El cine de serie B, tal y como lo conocimos en aquellos años, ya prácticamente se puede decir que decayó muchísimo con la desaparición de los videoclubs, en el que se puede decir que hubo una nueva eclosión de ese cine de serie B, incluso de serie Z, para poder realizar muchísimas películas y llenar las estanterías de todos los videoclubs. Hoy en día, ya no solo con la desaparición de los videoclubs, sino también la paulatina desaparición de lo que es incluso el formato físico, yo creo que las productoras, ya no solo de Hollywood, sino del cine en general, de la industria en general, yo creo que se han transformado en meras fábricas de productos muy mecanizados, me explico. Puede que haya, evidentemente, muchísimos críticos que intenten alabar todas las proezas cinematográficas de muchos directores de hoy que utilizan prácticamente rutinas informáticas para la planificación de sus películas, inundándolas de efectos visuales completamente fríos, de música, como yo la denomino, muy similar las unas con las otras, pero que no tiene un motivo artístico dentro de la película, música enlatada, como yo la nombro, rutinas dentro de lo que es la planificación que vienen transformadas o que vienen realmente de otras rutinas que son como medio informáticas. Hoy en día, por ejemplo, los storyboards que se hacían antes a mano,
el director o el director de fotografía para planificar las secuencias, hoy en día todo eso lo hace una máquina, lo hace el ordenador, y prácticamente le puedes poner dentro de un programa los datos de colorido, de iluminación, y te da la secuencia prácticamente hecha. Es decir, que el director no tiene que estrujarse los sesos por intentar transmitir al espectador una sensación, porque es directamente lo que el ordenador hace, es planificarte la secuencia, y prácticamente pues el director tiene que hacer muy poquito. Sin embargo, en el cine, y sobre todo el cine de serie B, ¿y por qué hablo en ese sentido del cine de serie B? Porque en comparación, incluso el cine de serie B, el de menor presupuesto, el que no contaba con equipos técnicos maravillosos, desde un punto de vista artístico, se puede decir que está muy por encima, a lo mejor no tanto de calidad, pero desde un punto de vista artístico muy por encima de todo el cine que se hace realmente hoy en día, ya no solo proveniente de Hollywood, sino que todos los países se han unido a esta moda, no de los efectos visuales, sino de la mecanización del cine. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, cómo ha habido en Hollywood, evidentemente, todo lo que es la huelga de guionistas, la huelga de actores, todo en lo referente a la denominada la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial en el que tú le metes unos datos y te construye directamente un guión, o en el que los productores de cine lo que hacen es comprar los derechos de imagen de un actor o de una actriz, y lo que hacen es utilizar esa imagen suya ya para todas las películas que quieran sin tener que contratar al actor. Todo eso realizado por una máquina. Entonces, ¿cuál puede ser el futuro del cine en ese sentido? Un futuro en el que vayamos, nos sentemos dentro de lo que es una sala de cine y veamos una máquina en el que prácticamente el 99% de todo lo que estamos viendo lo ha planificado una máquina. ¿Es ese el futuro del cine? Ver actores digitales, ver guiones y argumentos completamente genéricos, carentes de emociones, carentes de sentimientos, como la película de Napoleón, que yo no tengo la menor duda que Ridley Scott no ha utilizado esas herramientas, pero que debido al desastroso montaje de esta película nos da a entender que detrás de la cámara había un director con una cierta frialdad a la hora de lograr o de intentar, digamos, llegar o conectar con el espectador. Sin embargo, todas aquellas películas de serie B que vimos ya no solo en los videoclubs, sino también en televisión, no en los cines, porque claro, en los años 30, 40, 50, 60, yo por lo menos no estaba aquí en este mundo. Pero todas las películas estas de serie B, de ciencia ficción, provenientes de Estados Unidos, como La Guerra de los Mundos, Viaje Alucinante, el tiempo en sus manos, La humanidad en peligro, Ultimátum a la Tierra, todas aquellas películas, estas películas de serie B, que La humanidad en peligro, cuando los mundos chocan, me van saliendo los títulos ahora, todas estas películas estaban realizadas con un cariño, con un amor, con una dedicación y evidentemente un afecto prácticamente exclusivo a lo que es el cine. Intentar paliar con la falta de presupuesto, aportando mucho corazón y mucho sentimiento y un tremendo amor a lo que es el cine. Es decir, para que el público ya no es que se sintiese identificado con todos los acontecimientos que ocurren en una película, que se metiera dentro de ello, sino que eran directores y eran productores que lo que hacían eran muchísimo con muy poco. Es decir, todos esos bajo presupuestos lo que hacían era incentivar la imaginación de los directores para que pudieran llegar, digamos, a unos resultados en calidad o en calidad artística que llamasen la atención del espectador. Como esas películas se hicieron muchísimas a lo largo de la historia del cine. La historia del cine de serie B, por así decirlo, está llena de productos que hoy en día se consideran de culto y que se puede decir que el cine de hoy, ya no solo el que se hace en Hollywood, sino en el resto del mundo, al no hacerse un cine de serie B que inunde nuestras salas de cine, que lo veamos, que tenga un gran protagonismo, realmente todas esas películas van a pasar desapercibidas. Yo estoy completamente seguro que una película, ya os digo, como la que vi el otro día, la de Napoleón de Ridley Scott, incluso me atrevería a decir que en su versión de esas famosas 4 horas que están completamente diciendo unos y otros, e incluso yo dentro del vídeo, no creo que esa película tenga tanta trascendencia en la historia del cine, por muy grandiosa que pueda ser, como una sencilla película de serie B de los años 60, que a lo mejor tuvo su público muy determinado en ese momento, pero que luego ha sido redescubierta y que tiene detrás de sí una gigantesca legión de fans que cuando algún superviviente de esa película viene a que le firmen
un sencillo autógrafo, todos nos matemos por ver a ese actor o a esa actriz que protagonizó en un momento determinado esa película y que esa película poco a poco se ha convertido en un film de culto. A lo mejor no por una gigantesca calidad artística, sino por romper a lo mejor una serie de moldes o por sentar las bases de un cine que hoy en día está prácticamente de moda. Fijaos, cuando a finales de los años 60 Hollywood se estaba transformando por completo y también por extensión la industria cinematográfica, movimientos cinematográficos como la Nouvelle Vague tienen parte de culpa, el cine de explotación que se hacía entonces en todas las partes del mundo, fue transformándose poco a poco. Los directores de grandes películas clásicas del Hollywood de antaño dijeron que los directores de cine de serie B estaban empezando directamente como a hacerse con todo lo que era el control de la industria. Hasta cierto punto tienen razón, porque evidentemente Scorsese, Coppola, Spielberg, Brian De Palma no eran directores de cine de serie B. Es decir, ellos empezaron haciendo películas un poco de bajo presupuesto, pero no eran directores como Terence Fisher o como Roy Watt Baker o como Roger Corman, que se dedicaron ampliamente su vida a hacer películas de serie B. Pero sí que empezaron haciendo películas de bajo presupuesto. Pero lo que querían decir los directores de antaño es que la temática cambió por completo el cine. Es decir, películas como El diablo sobre ruedas, Tiburón, El Padrino, Encuentros en la tercera fase, Taxi Driver o La Guerra de las Galaxias tenían temática de películas de serie B. Por ejemplo, en el caso de El Padrino, se hicieron, evidentemente, en los años 30, 40, la edad de oro del cine de negro, del cine policíaco, el cine de gángsters, muchísimas películas, pero no todas ellas eran de unos presupuestos altísimos. Habían también películas de muy bajo presupuesto de cine negro, como por ejemplo una película que se llama Gun Crazy, El demonio de las armas, que es una absoluta obra maestra. Una película hecha con muy poquito dinero, pero que realmente tuvo un impacto absolutamente brutal dentro de lo que fue la industria cinematográfica. Ya hablaré del demonio de las armas próximamente aquí en el canal. También La Guerra de las Galaxias era la típica película de fantasía, pero llevada al espacio. Es decir, unos caballeros que se enfrentan al diabólico, al malo, al villano, pero también rescatan a una princesa. Es decir, era serie B lujosa. Encuentros en la tercera fase, ¿cuántas películas hizo Hollywood también sobre el advenimiento de marcianos, de extraterrestres, alienígenas, incluso ya no solo en plan de películas de ciencia ficción, sino también como películas de terror? Se puede decir que Encuentros en la tercera fase también aúna el terror con la ciencia ficción, más ciencia ficción, por supuesto, pero que era una serie B también muy lujosa, no digamos de Tiburón. Las Monster Movies en los años 50 también tuvieron su momento. Ya no tiburones gigantescos dentro del mar, sino hormigas gigantes, tarántulas con tamaños realmente impresionantes, monstruos antediluvianos, todas aquellas películas de serie B también, de expediciones de las cuales yo os he nombrado en este pequeño ciclo de la Hammer. Es decir, que eran películas realmente que tenían, digamos, como un alma que querían transmitir al espectador. Todo ese cine se puede decir que ha desaparecido. Pero recuperar ese cine que tuvo prácticamente su canto del cisne con lo que fue la desaparición, la abolición de los videoclubs, en donde el cine de serie B tuvo una segunda oportunidad para rellenar todas las estanterías de los videoclubs, todo eso se puede decir que ha desaparecido y que ya se hace pues muy poquito de esa clase de cine. Pero ese cine tenía un alma que no tienen las películas de hoy. Yo estoy completamente convencido de que si la mayoría de los cineastas de hoy en día planificasen una película ya no solo en su cabeza, sino que se distanciaran un poquito de todo lo que son las herramientas informáticas que le dan el trabajo hecho, se puede decir que conseguirían películas que tuviesen más alma, que tuviesen más corazón y que el público pudiese conectar más fácilmente. Yo, por ejemplo, como público, yo no espero de una película que tenga gigantescos decorados que me encantan y esplendorosos efectos visuales que también me gustan mucho. Pero yo valoro mucho más una historia que tenga más alma y más corazón, que me llegue un poquito más a lo que es en mi interior, que me identifique no con el protagonista, sino con los acontecimientos que estamos viendo en la gran pantalla y que yo me sitúe dentro de la película y diga, ¿qué haría yo o cómo reaccionaría yo en el supuesto de que a mí me ocurriese lo que le está ocurriendo al protagonista de la película? Es decir, yo creo que las películas tienen que tener alma y corazón.
transmitir un sentimiento, una emoción, sorprendernos, emocionarnos en todo momento. No estar delante de una pantalla de cine viendo rutinas informáticas durante todo el tiempo que no las ha planificado ni el director de la película y viendo secuencias esquemáticas con nulos o prácticamente mínimos diálogos donde no hay una secuencia que se desarrolle de 6-7 minutos en un plano estático con leves movimientos de cámara, sino que se cambie de un plano a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y que la película vaya a toda velocidad y que de una secuencia a otra pues prácticamente no te has enterado de lo que ha ocurrido, con una narrativa totalmente escueta. Hubo un tiempo en el que las pantallas de cine, hoy en día ya por desgracia no ocurre, en las que se inundaron, dentro de lo que era el cine de serie B, aquellos cines de sesión continua que aquí, incluso en España, conocimos, se inundaron, pues, que lo diría yo, en lo que se refiere a cine de género, de lo que fueron los spaghetti western, aquellos westerns incluso más violentos, en el que Sergio Leone hizo estallar por completo por los aires todo lo que son los cánones establecidos del western clásico. También donde el cine de terror, el cine de género del horror gótico, donde tuvo un protagonismo absoluto, inundando las pantallas con vampiros, con mujeres vampiras muy eróticas, con chicas con unos bikinis muy reducidos en sus prehistóricas aventuras, con efectos especiales llenos de stop motion, con héroes griegos al estilo de Jasón y los argonautas, con viajes en barco tipo Sinbad el marino, Sinbad y la princesa, Sinbad y el ojo del tigre, como os diría yo, también aventuras en islas desiertas, con monstruos, con dinosaurios. Un cine realmente destinado, digamos, al consumo rápido, pero también que poco a poco, y puesta la vista atrás de este tipo de film, estaban hechos con un gran cariño y con gran amor. De ahí que yo también haya abierto aquí en el canal la sección de Fantaterror, para poder reivindicar toda esa clase de cine que en cierto momento nos gustó y que ahora estoy seguro que si a muchos de nosotros nos dicen ¿qué preferirías ver? Otra vez una película de este director en lo que se refiere de una película de explosiones, de tiros, de esta... ¿O qué te gustaría ver? ¿Una película de los años 70 donde hubiese un héroe que empezara, yo que sé, a pegar tiros, o que tuviera explosiones la película, o que fuera mundos fantásticos, o que fuera de... Diríamos, pues a mí me gustarían las expediciones a lugares remotos, de héroes, de damiselas, de todo, de esa clase de cine de tono aventuresco, con ciertos toques terroríficos, de suspense, que era realmente el germen de lo que era el cine de serie B. Uno de los grandes directores de hoy en día, que es un gran admirador de esta clase de cine, aunque yo no me considero un gran admirador de él, es Quentin Tarantino. Quentin Tarantino yo creo que ha sabido perfectamente aunar toda esa clase de cine de serie B que tanto le gustaba, los spaghetti western, las películas de karatecas de los Shawn Brothers, las películas de la Hammer, todas aquellas, y hacer, digamos, como un conglomerado en sus películas de todo aquello. Incluso en una de sus últimas películas, la de Érase una vez en Hollywood, junto con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, lo que hace realmente pues es un homenaje a esa época de los años 60 en donde el cine de serie B estaba despuntando muchísimo. También Kill Bill, volumen 1, es un homenaje al cine de serie B de las artes marciales de los Shawn Brothers. Es decir, que él hace los homenajes a su manera. A mí como director, más me convence como guionista que como director, hay que reconocerle que Quentin Tarantino sí que ha sabido reivindicar un cine de serie B que estaba ahí y que yo creo que teníamos, o que era necesario volver a revitalizarlo un poco. En palabras suyas, él decía que las películas de serie B se transformaban en películas de culto cuando realmente, de repente, una película era muy rompedora en lo que se refiere a cualquier tema que hubiese sido tabú, en el uso de la sangre, la violencia, el erotismo, digamos, incluso películas que yo he visto incluso donde los protagonistas, mejor dicho, eran chicas, eran mujeres, eran las protagonistas, donde eran auténticas guerreras. Me estoy acordando, por ejemplo, de aquella película que era El Guerrero Rojo, filmada... no me acuerdo ahora quién era el director, pero era Brigitte Nielsen la protagonista, incluso con la presencia de Arnold Schwarzenegger haciendo una especie como de Conan. Era una película que evidentemente no voy a resaltar porque no era una gran película de calidad, ni muchísimo menos, pero tenía dentro de lo que era su hacer cinematográfico
eran películas que no se tomaban en serio, muchas de ellas a sí mismas, pero se vendían como un producto de entretenimiento y que realmente todo lo que estábamos viendo era real, estaba ocurriendo realmente. O sea, no hay nada que estuviera impostado, que fuera digital o que fuera particularmente frío. Eran películas de baja calidad, tipo serie B o serie Z, pero que muchos de nosotros disfrutamos alquiladas del videoclub. Yo me acuerdo cuando me la alquilé de la del Guerrero Rojo, porque en la portada pues era impresionante, venía Schwarzenegger, venía Brigitte Nielsen, y en aquella época pues os podéis imaginar, eran dos de las estrellas del cine de acción. Y claro, yo pues la vi como una película muy sencilla, de aventuras, y el recuerdo que tengo evidentemente es más nostálgico. Pero luego cuando veo una película como Los Guardianes de la Galaxia o estos últimos, yo echo de menos mucho esa inocencia de que los directores y productores no se tomaran tan en serio la película, porque lo que hacía es salirte un cine pretencioso. Sin embargo, el cine de serie B de aquellos años no era pretencioso. Los directores sabían perfectamente lo que tenían en sus manos. Y yo creo que incluso la dejadez en lo que era la calidad de algunos de los aspectos técnicos de la película estaba como hecha así a propósito. Porque no eran películas destinadas desde un primer momento a perdurar. Pero realmente hay muchos actores y muchas actrices del cine de serie B, como por ejemplo muchos protagonistas de las películas de los Shawn Brothers, de las películas de Roger Corman, de las películas de la Hammer, muchísimos, que hoy en día pueden prácticamente llenar una sala esperando un autógrafo de una persona. Eso a lo mejor muchas estrellas de hoy en día de Hollywood, pues a lo mejor no lo consiguen tanto, porque prácticamente muchos de ellos están olvidados. ¿No os habéis dado cuenta que hay muchos actores, muchas actrices que dentro del cine de hoy prácticamente parece que han desaparecido? Hace yo no mucho tiempo, creo que lo dije aquí en el canal, de repente me enteré que Cameron Díaz había dejado de rodar hace tiempo. Y yo digo, ¿dónde está Cameron Díaz? Hay muchos actores, actrices, incluso directores que ya han desaparecido del panorama cinematográfico. Peter Jackson, mi gran amado Peter Jackson, ya no ha hecho ninguna otra película desde la Batalla de los Cinco Ejércitos. Eso estoy hablando del año 2014, hace ya 10 años. Y era un director que yo creo que después de las películas del Señor de los Anillos y todas aquellas, yo creo que podría haber tenido un futuro, vamos, dentro del cine que él hacía. Incluso él barajó volver al cine que le había hecho famoso, películas como Mal Gusto, como Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro, como aquella película tan sencilla pero que era de corte fantástico como Agárrame esos fantasmas, aquella película protagonizada por Michael J. Fox, una película muy sencilla, rodada además en Nueva Zelanda, pero que tenía un tono fantástico y humorístico genial. Criaturas celestiales, también, que fue la película que lanzó a la fama y al estrellato a Kate Winslet. Todas aquellas películas, se puede decir que esas películas que nos sorprendieron en un momento dado, se puede decir que hay que rebuscar mucho. Hace poco yo comentaba con uno de los Vengadores del videoclub. Me dijo, bueno, es que se sigue haciendo buen cine, pero hay que buscarlo mucho. Y yo le dije, bueno, pero es que date cuenta una cosa. Si hay que buscar mucho el cine de calidad, es porque no se hace demasiado. Es decir, cuando se hacen buenas películas, ya sea en el cine, en formato físico, muchas de ellas a lo mejor no salen, están estrenadas en la pantalla grande, pero sí que pueden salir en un momento puntual en DVD, como yo tengo algunas películas que no se han llegado a estrenar en el cine, pero que sí que han ido directamente a formato físico, a formato DVD, pero dices, qué pena que esta película no pudiese haberse estrenado. Yo hubiera ido a verla al cine. Porque a lo mejor es capaz de aunar a una pequeña legión de admiradores y por lo tanto, debido al escaso presupuesto, sí recuperar el dinero de la inversión puesta en el cine. Porque esta película vale más que muchas de las producciones que destinan a la pantalla grande. Sin embargo, es prácticamente todo ello un rara avis. Cuando tenemos que buscar muchas películas, mejor dicho, cuando tenemos que buscar la calidad dentro de muchos productos cinematográficos, sobre todo en el panorama actual, es porque no se hace mucho cine de calidad, o porque incluso a lo mejor puede pasar desapercibido. Por ejemplo, El hombre del norte, aquella película de Robert Eggers que tenéis aquí comentada en el canal, que fue un auténtico fracaso, pero que es una película que yo creo que es totalmente extraordinaria, con una planificación que bebe mucho del cine de Carl Theodor Dreyer, con ese impostado teatralismo de lo que son sus protagonistas, pero que está hecho así intencionadamente, una puesta en escena violenta, con una fotografía, vamos a decir, no a lo mejor un tanto oscura,
pero también basada en una atmósfera muy recargada, muy agobiante. Películas como estas ya, a estos directores a lo mejor ya se les quitan las ganas de hacerlas. Yo creo que el cine actual, yo creo que debería de revisionarse, debería de reinventarse, incluso, no te os voy a decir basado en el cine de serie B, pero yo creo que deberían de echar la vista atrás y fijarse en un cine de serie B como sí hicieron los directores del nuevo Hollywood, para transformar esas películas en películas a lo mejor de mayor presupuesto, pero que llamen más la atención de lo que es el gran público. ¿Por qué, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias supuso en su momento un bombazo en Hollywood? Pues muy fácil, la fórmula fue pues muy sencilla. Era una película cuya temática era una historia de fantasía sencilla, era casi como un cuento, pero llevado a la pantalla con un gran esplendor visual. Es decir, yo creo que los directores de hoy podían plantearse aquellas películas que a lo mejor podían estar olvidadas en un cajón, recuperar antiguos argumentos, antiguas propuestas que hoy en día podrían ser políticamente muy incorrectas, pero también recuperar, lo que yo digo, recuperar a un espectador que ya ha dejado de ir a las salas de cine a ver films, porque ya no le sorprende nada. Me incluyo en todas esas películas, en todas esas personas, perdón. El cine de franquicias, por ejemplo, actualmente en Hollywood, yo creo que le está haciendo mucho daño a la industria cinematográfica. Es decir, estrenar una película, tiene éxito la segunda, tiene éxito la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la octava, la décima. Es decir, el cine de hoy prácticamente se puede resumir en un cine de franquicias, me refiero al cine más comercial, al blockbuster. Pues prácticamente sí. A mí me han dicho, Mario, ¿cómo es que no has ido a ver esta última de Misión Imposible? Yo digo, es que mira, ya he visto muchas de Misión Imposible. Y pueden estar muy bien, no lo discuto. Pero temáticamente se me presentan muy farragosas. Y para estar viendo siempre a Tom Cruise corriendo de un lado para otro. Yo quiero un cine, o por lo menos yo intento, cuando yo voy al cine, a ver algo distinto, algo diferente. No que me cuenten una y otra vez la misma película. Pero esto no es ya que esté ocurriendo hoy en día en la industria del cine. Fijaos, ya Mickey Rooney, una de las grandes estrellas de cine de la RKO, que anda que no hizo películas, incluso con Judy Garland, para la RKO, para la Metro-Goldwyn-Mayer, todos aquellos musicales que hicieron, expuso una vez, en una entrevista que le hicieron, ¿de acuerdo? Esto se me quedó grabado. Dice, le preguntaron, ¿qué es lo que ve usted especial en todas sus películas? Y Mickey Rooney se le queda al entrevistador así como mirando y dice, ¿no te has dado cuenta que siempre estamos haciendo la misma película? Dice, Judy Garland y yo hicimos 8 o 9 películas o 10 películas juntos. Pero ¿no se ha dado usted cuenta que estamos contando siempre la misma película? Chico conoce a chica, chica conoce a chico, se van enamorando, canciones por aquí, por allá, buenos sentimientos. De repente nos enfadamos, pero al final de la película se puede decir que una canción nos reconcilia. Ese es el argumento de todas las películas que hemos hecho Judy y yo. ¿No se da cuenta que estamos haciendo siempre la misma película? Y el entrevistador le dijo, ¿está usted diciendo que nos está engañando los espectadores? Y Mickey Rooney se rió a carcajadas. Por eso quiero daros cuenta, quiero daros a entender que esa fórmula no es de ahora, es de hace ya mucho tiempo. Fijaos, desde la época de Mickey Rooney y Judy Garland, os estoy hablando de finales de los 30, principios de los años 40. Entonces, claro, todo eso no es nuevo. Pero claro, lo que sí es nuevo es el público. Yo evidentemente ya he visto muchas películas, aquellas de Judy Garland, de Mickey Rooney, películas, todo hay que decirlo. Yo me acuerdo de Rapsodia de Juventud. Rapsodia de Juventud se llamaba... la verdad es que ahora no recuerdo mucho los títulos que tuvieron, porque tengo más en mente lo que eran los trozos musicales de aquellas películas que lo que eran los títulos. Pero yo me acuerdo de haber visto varias encadenadas todas ellas y decías, caray, el argumento son sospechosamente muy parecidos los unos con los otros. Evidentemente, si Mickey Rooney viese hoy en día las películas de Misión Imposible, también se reiría a carcajadas diciendo, es que sospechosamente todos los argumentos son muy parecidos los unos con los otros. Por lo tanto, quiero daros a entender que no es una fórmula de hoy en día lo que está ocurriendo en Hollywood, la repetición de esquemas narrativos uno con los otros con los unos, sino que todo eso ya se hacía hace ya muchísimo tiempo. Se hacía hace ya pues 70, 80, 90 años la repetición de esquemas narrativos constantes. Por lo tanto, ¿se ha creado algo nuevo en la industria del cine? No, se está repitiendo lo mismo que antiguamente.
Lo que pasa es que eso ya tuvo su momento. Y claro, es como, digamos, como un bucle que Hollywood va teniendo constantemente. Pero ese bucle, cuando ya hoy en día tenemos acceso a todas esas películas, llegamos a ver que la situación nos es claramente familiar. Yo creo que el cine ya no solo el Hollywood de hoy, sino la industria de la cinematografía, debería de fijarse en ciertos directores, en ciertas productoras, en cierto cine, que sí que tienen, digamos, una legión de admiradores por detrás, y que todos esos admiradores se puede decir que se están quedando en sus casas hoy en día a la hora de ir al cine. Ya no solo del cine de serie B. ¿Qué ha ocurrido con el cine de acción, con el cine de artes marciales, con el horror gótico, con el cine de aventuras, digamos, más pulp, más kitsch? Por ejemplo, la película que os comenté el otro día, Desde Rusia con Amor, es un claro ejemplo de ese cine de los años 60, de espionaje, un tanto desenfadado, pero también colmado de aventuras, de ese suspense a lo Alfred Hitchcock. Es decir, ¿dónde están esos homenajes a los directores más clásicos que hay? Todo eso se ha perdido. Yo realmente, después de la inclusión de la inteligencia artificial, no sé dónde el cine va a llegar a parar. Pero ahora os daréis cuenta, por toda esta chapa que os he dado, os daréis cuenta por qué yo soy mucho más admirador del cine más antiguo, porque fue el germen de todo lo que incluso se hace ahora, pero hoy de una manera más bastarda, más mecanizada, más os lo voy a decir así de un modo un poco, con una palabra un poco más malsonante, más prostituida. Es decir, para mí el cine de serie B de aquellos años, que yo digo que tuvo su canto del cisne a finales de los años 80, cuando los videoclubs empezaron prácticamente poco a poco a desaparecer, ese cine yo lo reivindico completamente. Ya no solo por las películas de serie B que os he comentado, que ya comentaré muchas otras más películas, y todos los beneplácitos de calidad y artísticos que tiene, que no son pocos. Sobre todo debido a la imaginación de todo lo que eran los directores y un equipo técnico y artístico que, aunque era muy sencillo, hacían una gran labor en lo que se refiere a esfuerzo por llevar a cabo pues unas películas que fueran distintas. Hoy en día, entre los grandísimos presupuestos, lo mecanizado de las rutinas infográficas, la inteligencia artificial, lo políticamente correcto, el cine está más limitado que nunca. Más limitado que nunca. No solo en temática. Hoy en día yo aplaudiría a ese director que dice: voy a hacer una película desde cero, partiendo de cero, desde un punto de vista solo artístico. Que luego me puede salir con una calidad la que sea, pero todo lo que se ha visto en pantalla ya no solo es real, sino que he puesto todo el cariño y el empeño en realizarlo. Pero no que lo haya hecho una computadora, sino que lo haya hecho la mano, la vista, la inteligencia de un artista. Que ese artista lo plasme. Yo no digo que no se hagan películas con efectos especiales en CGI. Me encantan. Avatar, El Señor de los Anillos, etcétera, etcétera. Pero que también todos esos efectos visuales, todo lo mecanizado, no engulla, no fagocite a lo que es la parte artística de la película, los personajes, la historia. La película de Napoleón es lo que le ocurre, visualmente es apabullante, las batallas son magníficas, la fotografía es esplendorosa, no en colorido, sí en planificación, porque yo digo que me parece filmada a una escala de grises completamente absurda. Pero luego, a la hora de plasmar a los personajes, fracasas rotundamente a la hora de aportarle alma, corazón y vida a ese personaje que parece que solo está impertérrito con una única expresión. Por lo tanto, yo quiero ver películas más artísticas. Yo quiero ver películas donde yo salga del cine con una sonrisa o emocionado. Yo hace siglos que no salgo emocionado del cine, de lo poco que he ido últimamente. Emoción que me haya provocado una congoja. O, por ejemplo, películas como hace poco que estuve viendo, ¿cuál fue? Una película de Jean Negulesco, protagonizada por Leslie Caron y Fred Astaire, llamada Papá Piernas Largas, un musical maravilloso, donde Jean Negulesco, uno de los grandes directores de cine que también fueron directores de teatro, nos expone una puesta en escena ya no solo colorista, sino hasta cierto punto teatral, con una profundidad de campo, un uso del Technicolor, en este caso deluxe, no era Technicolor, pero un uso del color realmente muy artístico, fantástico, con unos números musicales que es arte en movimiento. Al final de la película es una película de buenos sentimientos. Algunos dirán, bueno, una película muy real, muy fantasiosa, esos personajes no existen,
pero yo creo que el cine también está para emocionar al espectador. Está para salir del cine con una sonrisa, no que salgas con una cara de amargado diciendo he visto muertos, enfermos, explosiones, en el sentido de que muere hasta el apuntador, unos temas trágicos, tristes. Es que enciendes la televisión y muchas de las series que nos ponen, que si los bomberos, que si los policías, que si los muertos, que si los hospitales, que si los enfermos. Macho, donde hay una película de buenos sentimientos, de gente alegre, de gente que te haga reír, pasar un buen rato. Es que eso es lo que menos hay. Yo estoy deseando ir al cine que estrene una película que diga, es una película de personajes, con buenos sentimientos, bonita música, no música enlatada, una bonita partitura, colorista, con unos decorados, o incluso también que, ¿por qué no?, que tengan unos efectos visuales más artesanales, más sencillos, pechos con cariño, que tengan cierto aire, ya no de serie B, sino realizados con cierta ingenuidad incluso. Pero todo no lo tomamos tan en serio, tan a la tremenda. Yo, por ejemplo, cuando he visto la serie de Los Anillos de Poder, que es una serie hecha para el público de televisión, he visto pues una historia, evidentemente, mejor o peor contada, pero unos personajes, algunos más o menos solemnes, otros más o menos divertidos, pero con bonitos paisajes, No pido más. No es que este personaje tenía que ser tal, hay que ser cual. Ya no aguantamos nada. O sea, nos parece mal todo. Yo en ese sentido quiero ver productos sencillos, productos bien hechos. No pido que todas las películas sean obras maestras, pero por lo menos un producto que tenga alma. Es que vosotros, la expresión que yo salí el otro día decía de ver Napoleón, mi mujer y yo salimos con una cara así descolgada como la piragua de un indio. Decir, pero ¿qué clase de película nos han vendido? Maravillosa superproducción, con un Joaquín Phoenix increíble. Y yo vi un producto frío, distante, falto de color, falto de alma, no tiene corazón, no te transmite nada. Una secuencia una detrás de la otra, sin conexión ninguna. Yo digo, es que yo prefiero mil veces las películas de la Hammer que tengo en casa, que aunque sin ser películas de grandísimo presupuesto, tiene unos personajes atrayentes, aunque sea porque la protagonista es guapa, da igual, aunque sea porque el decorado es bonito, da igual, pero que me transmitan algo. No un tío con un mohín y con una expresión así toda la película que dice 2 horas y media así, es que es insoportable. Es que eso es lo que Hollywood nos puede dar, o lo que el cine está dispuesto a ofrecer al público hoy en día. Pues sinceramente que no cuenten conmigo. Perdonad que me haya extendido en esta reflexión, pero yo creo que el cine tiene que recuperar ciertos estándares que por muchas cosas están muy limitados, y que es un cine hoy en día pues no destinado a que perdure. Muy pocas películas de cine hoy en día están destinadas a que perduren en el tiempo. Sin embargo, todas aquellas películas del cine, incluso de más bajo presupuesto del cine de serie B, con esa pequeña legión de admiradores, la va a seguir teniendo. Más quisieran muchísimos directores de hoy tener la fama que otros tantos directores menos prestigiosos que ellos, pero ya muertos, tienen en la actualidad. Pero bueno, es lo que tenemos, como dice un amigo mío, es lo que hay hoy en día, pero yo para eso, como les suelo decir, tiro de fondo de armario y seguiré recomendándoos y descubriendo, si queréis, películas que realmente puedan un poquito, al menos un poquito, merecer la pena y que tengan cierto interés, evidentemente de todo tipo. Espero que os haya gustado este vídeo de reflexiones sobre lo que era el cine de antes, lo que ocurre hoy en día, cuál puede ser el futuro del cine y la importancia del cine de serie B tal y como ha llegado a nuestros días, que se han convertido auténticamente en películas de culto en detrimento de la mecanización del cine de hoy en día, que cada vez más es más fría, más distante y evidentemente menos atrayente para el gran público. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.